Gloria a Dios. Buen día, amados. Dios me les bendiga. ¿Ya salieron todos los niños? Yo todavía veo niños de 8 añitos aquí. Amén. ¿Cuántos creen que son unos niños? ¿Ah? La Biblia dice que si no nos hacemos como un niño, no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Wow. Amados, en esta mañana quiero compartir una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Y la he titulado de la siguiente manera: eres importante para Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amados, somos, ¿qué digo? Importantes. Muy, pero muy importantes, amados, para Dios. Métase eso en su cabeza, guárdelo allí, en el lugar más preciado de su corazón, y créalo, de que somos importantes para Dios. Pero vamos a estar buscando en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8 hasta el 11. Génesis capítulo 3, verso 8. Vamos a leer hasta el 11. Les invito a estar de pie. Ahorita van a estar un buen rato sentados. Vamos a estar reverenciando la palabra. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 8, y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el 11 dice así: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, hemos leído tu palabra, y en este momento creemos que tú estás en medio nuestro, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio. Porque tu palabra dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nos sellas con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú tomando el control, y que seas tú hablando a cada necesidad que tenemos, pero que sea conforme a tu santa voluntad, Padre. Que no sea a nuestra voluntad,
sino conforme a tu santa voluntad, Espíritu Santo. Agradecidos contigo, decimos que la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar sentados. Les decía que el título del mensaje, ¿cómo es? Yo les decía que eres importante para Dios, que somos importantes para nuestro Dios. Y el tema que quiero compartir es el siguiente: la presencia de Dios en su creación. Ese es el tema que quiero compartir. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios ha estado en su creación? La Biblia nos dice que Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿Qué significa omnipresente? Y es un atributo que tiene Dios que solamente Él lo puede tener. ¿Qué significa omnipresente? Que puede estar en todos lados a la misma vez. Que así como está en este momento en medio nuestro, está en medio de cada congregación que hoy están adorando y glorificando a su santo nombre. Amén. Entonces les decía que el tema, ¿cómo es? La presencia de Dios en su creación. La presencia de Dios en su creación. Aquí escribí algo a manera de introducción, algo muy corto, para no alargar mucho lo que es el tema. Y coloqué aquí: Dios siempre ha dicho presente a su creación. Dios siempre ha dicho presente en su creación. Pero en sí, cuando les digo la presencia de Dios en su creación, es que quiero compartir las formas en que Dios ha estado al transcurrir los años en su creación. Y el primer punto que quiero compartirles es la cita bíblica que acabamos de leer. Si me la ponen por favor en pantalla, el verso 9, pónganme el verso 9, por favor. El versículo 9 del capítulo 3. Cómo Dios ha estado presente al transcurrir los años en su creación. Cuando hablamos de la creación, son los primeros años, los primeros tiempos, ¿verdad? Y en Génesis es donde nos vamos a basar en cómo Dios estuvo en medio de la creación. Dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Andaba qué? Andaba buscando al hombre. Imagínense ustedes aquello. Yo le puse a este primer punto como subtítulo: visita de Dios al hombre. Así se manifestó Dios al principio en el huerto del Edén, cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó los animales y los árboles, cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. La Biblia nos dice que Dios bajaba y hablaba con el hombre.
Imagínense ese privilegio tan grande. Imagínense este privilegio tan hermoso que estuvo Adán y Eva. Que la Biblia nos dice, ¿cómo nos dice? Por favor, el verso. ¿Cómo nos dice la Biblia? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Eso como que yo lo puse así. La primera visita de Dios al hombre. Pero lo que me da tristeza con respecto a esta visita es que cuando Dios busca al hombre, le había dado instrucciones, le había dado directrices, le había dicho qué hacer y qué no hacer. Imagínense todo aquello. Si traemos a colación, le dijo, aquí tienes toda esta creación, todos los árboles, todos los animales, todo esto es para tu sustento. Te voy a delegar algo, que le pongas nombre a todos los animales. Y dice la Biblia que así como Adán los llamó, así hasta el día de hoy se llaman es el nombre de cada animal. Imagínense eso. Le dijo, multiplíquense. Le dijo a él y a su esposa, tengan hijos y multiplíquense. Solamente les prohibió una cosa. ¿Cuál sería esa? No comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue el único que le dijo que no iba a comer. Porque la Biblia nos narra y nos dice que allí también estaba el árbol de la vida. Estaba allí. Pero la tristeza que me da es esta, que Dios en su primera visita hacia su creación, cuando vino a buscar o a conversar o a hablar, no sé qué iba a hacer con Adán y Eva, dice que cuando llegó no los veía, pero era porque ellos se habían escondido. ¿Por qué? Porque habían desobedecido la palabra de Dios, el mandato que Dios les había dicho, que no comieran del árbol prohibido. ¿Cuántos de los que estamos aquí han desobedecido en alguna oportunidad? ¿Ah? Todos hemos desobedecido. Todos hemos cometido errores. Unos mayores que otros, ¿verdad que sí? Unos más fuertes que otros. Pero para Dios, el tamaño del pecado que hayamos cometido nosotros, para Dios, pecado es pecado. Si decimos, como comúnmente nosotros lo llamamos, si decimos una mentirita blanca por allí, como que cometemos y decimos una mentirita blanca. Y hay otro que comete un homicidio. Los dos tienen la misma paga, porque pecado es pecado. O sea, para Dios el pecado no tiene tamaño. Para Dios pecado es pecado. Amén. Pero lo que hay que recalcar en sí aquí, en este primer punto, es que Dios estuvo presente en medio de la creación como Jehová Dios, como el creador de los cielos y la tierra. Aunque estaban los tres allí en medio de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pero el que más resalta al principio de la creación es ¿quién? Jehová Dios. ¿Verdad que sí? Es el que más resalta en este primer punto. Amén. Entonces seguimos adelante. El segundo punto lo vamos a basar en el libro de Mateos capítulo 3 verso 13. Mateos capítulo 3 verso 13. Vamos a ver qué nos dice Mateos. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Tomé nada más que este versículo y le coloqué como subtítulo a este segundo punto: el bautismo de Jesús. Pero el subtítulo es: el Hijo dice presente en su creación. Al principio decimos que el papel principal era ¿de quién? De Jehová Dios, que era el que estaba en el huerto del Edén, que era el que estaba el que conversaba con su creación. ¿Verdad que sí? Pero ya en este segundo punto, ahora no vemos a Jehová Dios como tal, tratando de entablar una comunicación, o esa comunicación que se rompió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Ahora vemos al Hijo como que tratando o vino a restablecer esa comunión que se perdió en el huerto del Edén. Y esta cita bíblica que acabamos de leer, ella habla acerca del bautismo de Jesús. ¿Por qué escogí esta cita bíblica? Porque pude haber escogido cuando Jesús nació allí en el pesebre, porque era el nacimiento. Allí se estaba dando la presencia de Jesús en su creación. Pero el Señor me llevó fue a esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza en sí el ministerio de Jesús. Cuando Él es bautizado, cuando Jesús va a empezar su ministerio, cuando Él va a comenzar a buscar a sus discípulos. Antes de buscar a sus discípulos, la Biblia dice que Jesús vino a Juan. ¿Quién era Juan? Juan era el que estaba preparando el camino para el Mesías. Pero como Jesús no vino a la tierra a hacer lo que a él mejor le parecía, él tenía que guardar la ley, él tenía que cumplir la ley, por ende él tenía que bautizarse. Antes de empezar su ministerio, viene Jesús, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Amados hermanos, en el principio era Jehová, y después viene el Hijo a restablecer, a tratar de restablecer esa comunión que se perdió en el huerto del Edén. Por eso les hablaba y les decía que había titulado el mensaje. ¿Cómo titulé el mensaje? Eres importante para Dios. Así titulé el mensaje. Imagínense la importancia que tenemos nosotros para nuestro Creador. Que nuestro Creador en el principio, Jehová Dios, descendía de los cielos
de su trono, de su majestad. ¿Para qué? Para venir a hablar con el hombre. Imagínense la importancia que tenemos nosotros para Dios, que aún Él viendo que fuimos desobedientes, aún Él viendo que estamos de continuo tratando de buscar hacer el mal, aunque a veces no lo queremos hacer, cuando nos descuidamos, caemos y cometemos errores. Aún Él viendo todo eso, dijo: como ya no puedo hablar con el hombre, como ya no puedo visitarlo, voy a tener que enviar a mi hijo. ¿Para qué? Para que podamos restablecer nuevamente esa relación que yo quiero con mi creación. Imagínense la importancia que tenemos cada uno de nosotros para nuestro Creador. Amados hermanos, como les dije, el tema: Dios ha estado presente siempre en su creación. Primero fue el Padre. En esta oportunidad es el Hijo. El privilegio primero fue ¿para quién? Para Adán y Eva, que bajaba el Padre de su sola majestad a conversar con ellos. Pero en esta oportunidad el privilegio fue ¿para quién? Para el pueblo de Israel, y aún más para los discípulos que Él escogió. Ustedes saben qué privilegio tan grande tuvieron estos hombres. Ustedes saben el privilegio tan grande que tuvieron estos discípulos de haber visto cara a cara al Hijo de Dios. Si nosotros, cuando adoramos a Dios y sentimos que nuestro espíritu tiene solamente un roce con su Santo Espíritu y nos ponemos de una forma, si nosotros tan solamente con un roce con el Espíritu Santo sentimos que llegamos a los cielos, imagínense a estos hombres que estuvieron caminando con el Hijo de Dios, tuvieron el placer de servirles nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Yo no sé usted, pero para mí es un privilegio, wow, muy grande. Muy, pero muy grande. Yo recuerdo que en una oportunidad el Espíritu Santo a mí me dio una bofetada, amados. Pero una bofetada que wow. Estaba en el culto. Estábamos orando, adorando a Dios. Y por mi mente pasó esto. Yo soy sincero, amados. Por mi mente pasó esto. Estábamos adorando a Dios y yo le decía al Señor en mi mente, yo le decía: cuando estemos en la eternidad, esto no se va a poner monótono. Tu palabra dice que vamos a tener una eternidad adorándote y glorificándote, como nosotros estábamos ahí en ese culto cantando y todo, pero algo normal. Y por mi mente pasó esto, hermanos, eso. Yo decía: eso no se va a volver monótono. Allá en la eternidad, en los cielos, nosotros adorándote día y noche. Y el Espíritu Santo me ha dado, pero una bofetada, amados. Una bofetada. ¿Ustedes saben por qué? Porque se comenzó a mover
una gloria, pero una gloria poderosa en aquel servicio, amados hermanos, que el culto terminó casi a las 3 de la tarde. Era algo tan poderoso que nosotros no queríamos dejar de adorar y de alabar a Dios. Yo lo que le decía al Espíritu Santo allí en medio de esa adoración, yo le decía: perdóname, 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 Espíritu Santo, porque no sabía lo que estaba diciendo. Qué hermoso es este roce que estoy teniendo contigo. Si es así, tan solamente un roce, ¿cómo será cuando esté delante de tu presencia? Va a ser algo majestuoso, maravilloso. Y yo le decía: perdóname, perdóname, porque no sabía lo que estaba pensando. Amados hermanos, entrando en lo que es el tema, para mí, esos hombres tuvieron un privilegio muy enorme, muy enorme. Yo a veces me pongo a meditar. Imagínense el privilegio que tuvo Juan. ¿Qué habla la Biblia de Juan? ¿Qué dice la Biblia de Juan? Dice que era el discípulo amado. ¿Por qué le decían el discípulo amado? ¿Ustedes saben por qué le decían el discípulo amado? Porque se dice que él y que se recostaba en el pecho de Jesús. Que era tan meloso Juan, pero tan meloso, que cuando ellos estaban descansando, Juan y que se recostaba en el pecho de Jesús. Por eso le tenían ese sobrenombre del discípulo amado. Imagínense ustedes a Juan recostado en el pecho de Jesús y Jesús pasándole la mano por su cabello, por su cabeza, acariciándolo allí. Imagínense ese momento. Hace unos días atrás, yo tuve una experiencia con el Señor. Me dirigí a mi cuarto, quería dormir un rato, quería descansar. Había llegado del trabajo y andaba agotado porque venía de 2 vigilias. Ya tenía aproximadamente casi 24 horas sin dormir. O más de 24 horas, perdón, sin dormir. Y quería descansar. Me vine temprano del trabajo, comí y dije: voy a reposar unos 25 minutos la comida y voy a dormir. No, perdón, era una sola vigilia porque en esa noche iba para la otra vigilia y quería descansar. Amados, entré en mi cuarto y cuando entré allí, sentí de arrodillarme a orar un rato. Y el Espíritu Santo me ha tomado de una forma que las palabras que salían de mi boca yo le decía, empecé diciéndole estas palabras y le decía: Espíritu Santo, quiero caminar contigo de la mano. Y abría mi mano y le decía: quiero caminar contigo de la mano. Quiero que a donde yo vaya, tú vayas conmigo tomado de la mano. Esas fueron las primeras palabras que salían de mi boca. Yo no sé usted, pero yo cuando entro en estos momentos con el Espíritu Santo, amados, como que inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a ministrarme allí. Y yo sentía
No que estaba tomado de mi mano, porque yo le abría la mano y le decía: toma mi mano, porque quiero caminar contigo, no quiero caminar lejos de ti. Y entré en una adoración allí, que yo no sé si mi esposa sintió eso. Ella estaba dormida, sintió eso, y yo la oí que se paró y me dejó solo en el cuarto. Amados, cuando mi esposa sale, yo sentí que el Espíritu Santo me abrazó. Cuando yo sentí eso, ese abrazo del Espíritu Santo allí, ustedes saben lo que les dije o lo que Él ponía en mi boca. No solamente quiero andar contigo de la mano, sino que quiero abrazarte fuerte. Allí fue donde entendí que era el Espíritu Santo, porque pensé que era que mi esposa había entrado y que yo estaba llorando y ella me estaba abrazando y quería orar conmigo allí abrazado. Imagínense lo que yo estaba sintiendo. Pensé que era mi esposa, pero cuando Él me dijo: no solamente quiero andar de tu mano, sino quiero abrazarte. Cuando me dijo esas palabras, amados, yo no sé qué haría usted, pero yo me derretí allí. Yo le dije: no solamente quiero que me abraces. Comencé a decirle: quiero que me tomes en tus brazos, porque sé que en tus brazos voy a estar bien protegido, porque sé que en tus brazos nadie me va a poder hacer daño, porque sé que en tus brazos voy a ser consentido, le decía. Y comencé a orarle allí, hermanos, y comenzaba a darle palabra, a decirle palabra: Espíritu Santo, haz conmigo como tú quieras, le decía. ¿Por qué les digo esto? Porque ese es el tercer punto que traía. Porque al principio nuestro Dios estuvo como Padre y Creador. Luego vino como ¿quién? Como Hijo y Restaurador de esa relación que se rompió. Pero la Biblia dice, pónganme allí por favor, Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nunca nuestro Creador nos ha dejado solo. Nunca, amado, hemos estado solos. Si usted quiere una experiencia con su Creador, solamente olvídese de todo lo que usted tiene a su alrededor. Solamente hable con el Espíritu Santo. Si usted quiere tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo,
solamente tiene que hablarle con transparencia. Amados hermanos, hay otros versículos bíblicos aquí. Vamos a ver qué nos dice el mismo Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 2 del 1 al 4. Sí, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí en este acontecimiento sabemos que los discípulos estaban cumpliendo con un mandato que Jesús les dio. Les dice: suban a Jerusalén, vayan allá, pero eso sí, no se muevan de allá hasta que el Espíritu Santo, la promesa de cual les he hablado, desciendan sobre ustedes. Según algunos teólogos dicen que habían muchas personas que no eran nada más 120, porque la Biblia dice que los que recibieron la promesa fueron como 120, dice la Biblia. Pero según algunos teólogos dicen que subieron más de 500. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que al pasar los días comenzaron a desesperarse porque no veían la promesa. Porque pasaban los días y no veían lo que Dios les había prometido. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna oportunidad nos hemos... La palabra nos ha dicho: te voy a bendecir, te voy a dar esto, te voy a multiplicar, te voy a dar un empleo, voy a multiplicar tus finanzas, te voy a dar contratos nuevos para tu empresa? Y nos hemos desesperado porque no lo estamos viendo, no lo estamos palpando. Yo soy uno, amados. En oportunidades le he dicho al Señor, le he dicho al Espíritu Santo, le digo: quiero ver esas bendiciones que me has prometido. Yo sé que tú me las vas a dar. No sé cuándo, pero quiero verlas, quiero palparlas, quiero disfrutarlas. Vea las palabras que yo uso. Quiero disfrutar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque entra la desesperación. Pero termino diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Porque es de humano. Es de humanos, amados. Yo he cometido muchos errores. Hemos pedido a veces y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. O a veces nos desesperamos en medio de la tribulación, en medio del problema o en medio de la espera. Solamente Dios nos habló y nos desesperamos porque queremos que Dios actúe como Él dijo, como Él nos prometió. Pero la mayoría de las veces Dios no da fecha. La mayoría de las veces. Pero sí hay en oportunidades que dice: te voy a bendecir antes que termine este año. Te voy a bendecir. Si hay oportunidades que Él los dice con fecha.
Nosotros tenemos un testimonio muy hermoso, amados. Como yo les he dicho, nosotros tuvimos una pérdida, perdimos un bebé, perdón. Perdimos un bebé, varón, era nuestro primer bebé, era varón, y lo perdimos. Yo recuerdo que mi esposa, ella me decía que por lo que había cruzado, por lo que había vivido, ella no quería tener hijos. Imagínense cómo estaba aquello, que en una oportunidad yo le dije, pero bueno, vamos a adoptar un niño. Imagínense cómo estaba la situación. Y ella me dijo, vamos a esperar, vamos a darnos un tiempo. Pero no dejamos, amados, de servirle a Dios. Aunque le hacíamos preguntas, porque yo era uno de los que le hacía preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? Si me la paso de metido de cabeza en la iglesia, si estoy tratando de hacer las cosas bien, si hay algo que no estoy haciendo bien, así se lo decía el Espíritu Santo. Si hay algo que no estoy haciendo bien, dímelo y lo corrijo. En medio del dolor. Pero igual seguíamos sirviendo. Seguíamos de cabeza en la congregación. Estábamos en medio de una academia de 8 meses. Estábamos recibiendo una academia que duraba 8 meses. Íbamos, creo que como por la mitad. Ese día yo estaba trabajando fuera, como de aquí a Panamá, y siempre me venía temprano para no perderme la academia, porque era los sábados. Amados, y ese día conseguimos tranque, conseguimos de todo, y yo no pude llegar a tiempo a la academia. Pero dice mi esposa que cuando estaban terminando la clase de ese sábado, el pastor se puso en pie y le dijo a todos los academistas, éramos 42 creo, que estábamos recibiendo esa academia. Y de esos 42, los 42 nos graduamos. Los 42 duramos los 8 meses. Nadie se quedó. Pero ese día, el pastor dice, les invito a que se pongan de pie, porque vamos a hacer una oración. El Espíritu Santo me está diciendo que hagamos una oración por la familia Tenepe, porque el Espíritu me está diciendo que este año Él les va a dar un hijo. Con fecha y todo más. Cuando mi esposa llegó, yo me había bañado, ya estaba en la casa. Mi esposa comienza a contarme todo aquello y yo, wow. Yo quedé impactado, amados hermanos, porque usted se va a reír, pero lo que salió de mi boca fue esto. Mi esposa me dijo, ¿qué tú piensas? Yo digo, ¿qué voy a pensar? Bueno, si el Señor lo dijo, nos toca a nosotros hacer nuestra parte, le dije. Así de sencillo, eso fue lo que le dije. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios y vamos a actuar. Ya vamos a buscarlo, vamos a hacerlo. Así mismo, hermanos, le dije. Y antes que se fuera el año, nosotros teníamos a nuestra bebé en nuestras manos. ¿Ustedes saben por qué ella se llama Natik? Porque la N y la A, ese fue un nombre que el Señor, yo
Duré meses buscando nombre, meses buscando nombre. El nombre que yo quería ponerle era el de Kairos, porque decía tiempo de Dios, pero yo decía es una niña. Y una madrugada como a las 5 de la mañana pasé toda la noche preparando unas enseñanzas que tenía que dar, y como a esa hora de la madrugada estoy orando y el Señor me trajo a la mente esto: nacida en el tiempo de Dios. Y yo decía, ¿cómo le pongo yo ese nombre a mi hija nacida en el tiempo de Dios? Y lo escribí en una página y comienzo a observar: nacida en el tiempo de Dios. Y yo digo, ya sé. De nacida puse NA. De tiempo puse TI. Y de Dios puse la D. Por eso ella se llama Nati. Y la mamá le puso Esther. Muchos creen que es que se llama Natalia. No, es como la abreviatura de nacida en el tiempo de Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Él está allí. Él está allí. Solamente lo que tienes es que hablar. Háblale. Séle sincero. Él sabe lo que tienes en tu corazón. Él sabe si lo que tienes es una raíz de amargura en tu corazón. Él lo sabe. No se lo encubres. Él lo sabe. Él sabe si te sientes triste. Él lo sabe. Él sabe cuánta tristeza tienes en tu corazón. Él lo conoce. Él lo que quiere es que tú se lo digas, se lo expreses. Porque Él es tu amigo fiel. Eso es el Espíritu Santo, tu amigo fiel, el que no te va a dejar, el que va a estar todos los días de tu vida hasta que Cristo venga o te lleve a su santa presencia. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Lo que pasa es que a veces queremos venir delante del Espíritu Santo con palabrerías humanas. Y el Espíritu Santo no trabaja así. Él te conoce. Él sabe. Porque todo lo que hay en tu corazón Él lo ha depositado. Todo eso que tienes de que eres meloso, de que eres sentimental, de que eres... A veces actúas de repente agresivamente. Todo eso el Espíritu Santo sabe que lo tienes allí. Todo. Él sabe todo de ti porque Él fue quien te formó. Él fue quien te formó en el vientre de su madre. Entonces, amados hermanos, siempre ha estado nuestro Creador. Primero como Jehová Dios, nuestro Padre. Después como el creador de un nuevo pacto que restableció eso que se perdió en el huerto del Edén. Porque gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por eso nosotros tenemos acceso. Por eso cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo, que venimos a ser propiedad del Espíritu Santo. Porque no es como dicen por allí que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios, eso sí, creación de Dios. Pero solamente los que le abren su corazón a Cristo son los que vienen a ser llamados hijos del Dios Altísimo. Los que le abren su corazón. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, la Biblia nos dice que somos ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4:30. Vamos a ver.
Vamos a leer algunos versículos. A ver, Efesios 4:30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, a Jesús, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver Efesios 1 de versículos 13 y 14. Efesios 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amados, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el último versículo dice Juan 16. Vamos a leerlo desde el 5 hasta el 15. Vamos a leer todo esto desde del 5 hasta el 15. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Todo esto el Señor se lo está diciendo a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados hermanos, les voy a pedir un favor. Anoten esa última cita y profundicen en ella. Ahí hay mucho poder. Poder que tenemos juntamente con el Espíritu Santo. Ahí hay mucha profundidad en esta lectura. Agárrenla y estudienla y díganle al Espíritu Santo: aquí estoy. Háblame, dime, ¿qué me quieres decir en esta escritura? Y las veces, oiga bien esto, y las veces que usted la leyere, téngalo por seguro que el Espíritu Santo le va a hablar, y no le va a hablar dos veces iguales, porque a mí me ha pasado. Esta escritura es poderosa, poderosa, amados hermanos. No quiere decir que las demás no tengan importancia, no, sino que me gusta mucho cómo Dios me habla a mí cuando Él me lleva a estas citas bíblicas.
cuando el Señor lo lleve para hablarle por medio de esta cita bíblica, téngalo por seguro que va a tener un encuentro así con su Creador. Amén. Les invito a estar de pie. Vamos a estar dándole gracias a Dios. Yo no sé qué el Espíritu Santo le habló. Lo que sí le puedo decir